Muy buenas tardes a quienes nos acompañan desde Chile y desde los países de Sudamérica. Y debo decir muy buenos días porque en este momento hay y habrá, espero, más amigas y amigos de Centroamérica y tenemos con ellos 3 horas de diferencia. Así es que muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta conferencia. Un saludo muy especial a la directora del Instituto de Estudios Internacionales, Dorotea López. No veo, pero nos va a acompañar también dentro de un ratito la encargada de coordinación académica de la plataforma EduAbierta de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Pamela, muy bienvenida. Y por supuesto un saludo muy especial a Francisco Rojas y a Andrés Dockendorf. Ya los voy a presentar, pero en este momento solo los saludo porque son nuestros invitados especiales para inaugurar el curso Resolución y Transformación de Conflictos. Quiero comentarles brevemente que este curso se propone aportar al conocimiento de los procesos de resolución de conflictos desde una mirada que identifica el conflicto y la cooperación como factores que son inherentes a los procesos que tienen lugar en el campo internacional. El curso busca contextualizar y caracterizar el actual escenario internacional y vislumbrar dentro de la complejidad del momento que vivimos con crisis múltiples, las causas de los conflictos letales a nivel internacional, sin perder de vista que tras los intereses económicos, políticos, geoestratégicos que enfrentan a los estados, o las reivindicaciones territoriales, étnicas, histórico-culturales, que enfrentan a distintos grupos, siempre hay comunidades, personas, que anidan en los espacios locales los orígenes de los conflictos, y que muchos de ellos tienen como común denominador necesidades sociales insatisfechas, como conceptualizan algunos autores. Nos preguntamos en este curso sobre la posibilidad de transformar los conflictos, que muchas veces son conflictos letales, a través del diálogo y la negociación. Y acudimos para ellos a las experiencias de lecciones aprendidas de la historia reciente y al aporte metodológico de quienes han sistematizado las experiencias, ensayando enfoques teóricos a través de distintos autores. Para ello entonces hemos organizado esta primera conferencia en la que el profesor Francisco Rojas, rector de la Universidad para la Paz de Costa Rica, va a dar una conferencia de unos 20-30 minutos y va a ser comentada por el profesor Andrés Dockendorf, y les voy a presentar sus currículos. Francisco Rojas es un politólogo e internacionalista latinoamericano, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Utrecht y máster en Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Él es conocido en Chile muchísimo, muchos de quienes están acá han estado con él durante su periodo de director de Flaxo. El profesor Rojas Aravena es también especialista en relaciones internacionales e integración regional, en sistema político latinoamericano, teoría y práctica de la negociación internacional y políticas de seguridad y defensa. Andrés Dockendorf es profesor del Instituto de Estudios Internacionales, doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Exeter, Inglaterra, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad de la Defensa en Washington, graduado del Centro de Seguridad de Estudios de Asia-Pacífico y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central. Entonces vamos a iniciar este conversatorio, esta conferencia, ofreciéndole la palabra a Francisco Rojas. Muchas gracias, Francisco. Tienes la palabra. Bueno, muy buenos días
a las colegas y los colegas en Chile. Un saludo especial a María Inés Ruz por la invitación que me hace para inaugurar y participar en este importante curso. También aprovecho de saludar a Dorotea López, directora del instituto, a la colega Pamela, que es la que se encarga de la coordinación de la plataforma. Saludar de manera muy especial a Alicia Froman, con quien compartimos muchos años juntos en Flaxo y después en distintas actividades, y lo mismo que a Andrés Dockendorf. Quizás vale la pena empezar este diálogo, este intercambio, recordando lo que señaló el día de ayer el secretario general de Naciones Unidas en la inauguración de la 77 Asamblea General y en el evento sobre los SDGs. El secretario general señaló: nos reunimos en un momento de gran peligro para nuestro mundo. Conflictos y catástrofes climáticas, desconfianza y división, pobreza, desigualdad y discriminación, aumento de los costos de los alimentos y energía, desempleo y disminución de los ingresos, desplazamientos masivos y dislocación, los efectos continuos de la pandemia mundial y la falta de acceso a la financiación para los países en desarrollo, para que los países en desarrollo se recuperen, una crisis que no se había visto en una generación. Cada peligro está alejando aún más del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, el secretario general marca el cuadro internacional de manera muy clara. Y esto significa que los peligros globales van en aumento. El tiempo y el espacio han cambiado, y esto ya se destacaba con fuerza en los años 90. Y esto hace que todo sea inmediato y universal. Pudimos ver hace 2 días, o el día de ayer, en vivo, en directo, el sepelio de la reina de Inglaterra, personalidad del siglo XX. Y todo es inmediato. Las reacciones deben ser inmediatas. El Twitter lo transforma ya no en inmediato, en instantáneo. En estos momentos el presidente Boric está hablando en Naciones Unidas. El planeta demanda paz. Los conceptos de poder han cambiado. El poder duro ha demostrado su inefectividad. Los casos de Afganistán, que es el más claro, y la guerra actual, tradicional por el momento, ruso-ucraniana, lo evidencian. También lo mostró la guerra en Siria y otras guerras en el continente africano. Estamos en una era caracterizada por la conflictividad y las tensiones. El sistema internacional muestra altos grados de inestabilidad. La incertidumbre es lo característico del sistema global y también regional y de los sistemas políticos nacionales. No hay certeza sobre los cursos de acción de los actores y no hay certeza sobre las principales tendencias que se manifiestan en el sistema global y también a nivel local. El peligro nuclear vuelve a estar en el primer plano de la agenda. Es un peligro real. Estamos, como señaló el secretario general, a un clic del desastre atómico. La posibilidad de una equivocación o de un accidente con un misil sobre una planta nuclear en Ucrania puede transformarse en un peligro nuclear global para la humanidad. La paz como bien público se ha perdido.
El cese del fuego en la guerra ruso-ucraniana se ve lejos. Las opciones para alcanzar la paz no se alcanzan a percibir. La Asamblea General de Naciones Unidas, en 2 oportunidades, condenó a Rusia y llamó al cese de hostilidades. La Corte Internacional de Justicia exigió a Rusia suspender en forma inmediata las operaciones militares en Ucrania. Nada de esto ha sucedido. Más aún, la guerra en Europa tiende a expandirse. Reemergen conflictos como el de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Conflicto militar, conflicto que se usa la fuerza militar. También crecen las tensiones en el Mediterráneo. Reaparecen tendencias en esta zona que se unen a viejos conflictos como las guerras en Siria, Yemen, Etiopía, África Central y otras. La respuesta ha sido aumentar el gasto militar. La consecuencia de ello es que habrá mucho menos o habrá desaparecido la ayuda para el desarrollo. También los recursos que estaban para mitigar el impacto del cambio climático desaparecerán y se unirán al gasto militar, particularmente europeo, pero que genera una tendencia más global. Estamos frente a altos grados de desinstitucionalización. Las estructuras globales de coordinación están muy debilitadas. La posibilidad de reestructurarlas es muy limitada. El multilateralismo global, como el regional, como muchas instituciones nacionales, están muy desinstitucionalizados, particularmente en Occidente. Se incrementa la desconfianza y aumenta el autoritarismo. Concordante con lo anterior, decrece la cooperación. Sin cooperación no habrá paz. Sin paz no tendremos desarrollo. Se evidencia una completa ausencia de solidaridad. Esto quedó en evidencia en la pandemia, particularmente en la competencia por las distintas diplomacias de las mascarillas a las vacunas, y nuestra región mostró la incapacidad de tener una voz común, una acción concertada para enfrentar el tema de las vacunas, más allá de algunos hechos estrictamente puntuales con las decisiones vinculadas a Naciones Unidas. La pandemia sigue presente entre nosotros. La pandemia agravó todos los problemas anteriores: las caídas en el Producto Bruto Interno, el aumento de la pobreza, el hambre, el desempleo, las restricciones a la salud. Existe una conjunción de factores que agrava las crisis: pandemia, guerra, emergencia climática. Todas ellas producen graves consecuencias de hambre, pobreza, desigualdad, migraciones masivas, xenofobias. Es esencial detener la guerra. Sin embargo, la capacidad de América Latina para proponer alternativas en este campo no existe. La guerra evidenció que América Latina tuvo por lo menos 4 factores distintos para enfrentar esta situación, donde en las votaciones en Naciones Unidas, en las votaciones en la OEA, en fin, la región mostró que
los que han condenado la guerra de manera clara y sin ambajes son Chile, Costa Rica, Colombia. A los que se puede agregar Argentina y Uruguay. Un segundo grupo son los que intentan proyectar una cierta neutralidad, como fueron los casos de Brasil y México. El Salvador no se ha pronunciado de manera pública y formal. Y finalmente, los que apoyan decididamente la posición de Rusia, socios cercanos en América Latina, que colocan un discurso en contra de la OTAN, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. En ese contexto, la posibilidad de América Latina como zona de paz, como países que conforman la zona de paz y de tener una voz común, compartida para detener la guerra, no es posible. Esto agrava las distintas situaciones. A lo anterior debemos agregar la crisis global del medio ambiente, la emergencia climática, el peligro de nuestra casa común, el peligro del antropoceno, que llega de la mano de las acciones de la humanidad con la crisis ambiental. Los efectos del cambio climático se expresan de manera evidente, lo vemos en las noticias, en la televisión, pero parece que no somos conscientes. Las inundaciones en Pakistán, los incendios en Europa, la desertificación en distintas partes del mundo, el incremento y fuerza de los tifones como el que azotó hace un par de días a Japón, o la situación que está viviendo Puerto Rico y República Dominicana. La era del antropoceno parece que estamos en el umbral. Es necesario actuar de manera decidida frente al cambio climático, si es que no, las posibilidades de vida de la humanidad, al igual que de otros seres vivos, puede ser que se reduzca o desaparezca. La invasión de Rusia a Ucrania puso fin a 50 años de estabilidad en Europa. Los acuerdos de Helsinki volaron por los aires. La guerra solo produce más guerra, la violencia genera más violencia. Esto significa que necesitamos pensar y generar nuevos marcos conceptuales para entender la situación actual. En ese sentido, es necesario generar nuevos marcos teóricos que superen las tendencias que nos señaló la Guerra Fría. Una pregunta clave que nos hacemos en la Universidad para la Paz es cuáles son las innovaciones para la paz. Constatamos innovaciones en la carrera espacial, en el área científica, en las vacunas, en la inteligencia artificial, en todo. ¿Cuál es la innovación en la paz? Probablemente algunos dirán la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, eso o el reconocimiento de voz. Eso tiene importancia en la prevención de situaciones como el terrorismo, pero también puede generar situaciones de restricción y control muy significativas en distintas sociedades, máximas cuando el autoritarismo tiende a tener mayor peso en el mundo. La última innovación para la paz desde nuestra perspectiva fueron los acuerdos de Helsinki, que terminaron con la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania. En el contexto latinoamericano, lo que vemos es la emergencia de distintas crisis. No hay guerras interestatales en la región, pero hay más violencia, más inseguridad, más crisis. Podemos detectar al menos 10 tipos de crisis distintas en la región. Crisis políticas,
crisis de la democracia, crisis vinculadas a ambas con las protestas sociales, el mantenimiento de la pandemia, crisis económicas, crisis de transparencia, la pandemia de la violencia, crisis migratorias, crisis medioambientales y crisis del multilateralismo. Enfrentamos estas crisis con grandes dificultades, porque tenemos gobiernos frágiles, con débiles liderazgos políticos, con erosiones sustantivas en los contratos sociales, sin mayorías parlamentarias que dificultan a los gobiernos establecer políticas de Estado, dificultan la gerencia de la política pública, baja capacidad para construir acuerdos, altos grados de corrupción, poca transparencia, capital humano degradado y dificultades para responder a estas crisis. Esto en un contexto de estados debilitados. Es decir, tenemos una conjunción de gobiernos frágiles con estados debilitados. ¿Qué significa esto? Que nuestros estados no tienen control nacional territorial. No hay monopolio de la violencia por parte de los estados. Hay una emergencia de otros poderes paralelos. Se cuestiona la legitimidad estatal. La corrupción, la impunidad, la falta de transparencia erosionan la democracia. Tiende a impactar sobre la capacidad fiscal de los distintos estados. Muchas de las funciones públicas se privatizan en estos marcos de debilidad pública, no de manera legal, sino que otros actores asumen temas de seguridad, temas de protección social. Existe una difusa separación de poderes y ausencia de políticas de Estado. Esto tiene un impacto en todos los países de la región. En todos y cada uno hay áreas en las cuales el Estado no tiene el control. Hay áreas en las cuales son otros actores, actores ilegales, particularmente ligados al crimen organizado, quienes ejercen el control territorial y tienen uso de la violencia. La coordinación regional en este campo es prácticamente nula. Las posibilidades de cooperación en la región latinoamericana son muy débiles. Los grados de desconfianza interestatales son muy altos. Y esto hace que no tengamos voz común, pero tampoco tengamos posibilidades de coordinar políticas significativas. Esto se expresa particularmente cuando miramos el impacto del COVID. Nuestra región, con el 9% de la población mundial, hacia fines del año pasado, en el 2021, acumuló el 18% de los contagios mundiales y el 30% de las muertes por COVID. 30% con menos del 10% de la población mundial, donde Argentina, Brasil, México, Perú y Colombia concentraron la mayor cantidad de muertes. En relación con las vacunas, la región, 13 países tienen alrededor del 68% de su población vacunada. En el Caribe, sin considerar Cuba, solamente el 14.6% de la población está vacunada. Y esto se une a cifras que ustedes conocen muy bien, que son las correspondientes a la insatisfacción con la democracia, que alcanza más de un 70%. Esto hace que la democracia en América Latina, según los estudios del Economist particularmente, pero también de otros, señala que hay solamente dos democracias completas en la región: Uruguay y Costa Rica. Chile sube y baja en esto,
y en el último informe ya aparece como democracia defectuosa, junto a Trinidad y Tobago, Jamaica, Brasil, Panamá, Surinam, Argentina, Colombia, República Dominicana, Guyana y Perú. Regímenes híbridos, es decir, regímenes que tienen un fuerte peso autoritario, están Paraguay, El Salvador, México, Honduras, Bolivia y Guatemala. Y se une en algunos momentos Ecuador. Y regímenes autoritarios son claramente Haití, que cada vez más parece un estado fallido, Nicaragua, Cuba y Venezuela. A su vez, la confianza en los gobiernos es muy baja, no alcanza más allá del 26%, 27%, pero la pregunta esencial de las y los latinoamericanos es ¿para quién se gobierna? Y más del 73% que dice para los mismos de siempre. Esto tiene una explicación sustancial o explica de manera fundamental protestas sociales, desafección con la democracia y por qué los resultados electorales muestran una tendencia clara. De las 14 elecciones realizadas en esta última etapa electoral, 13 las ganó la oposición. Si nosotros agregamos el plebiscito de Chile, podemos añadir una nueva. En la única en que esto no ocurrió fue donde hubo una no elección, que fue el caso de Nicaragua. A su vez, un tema crucial que no hemos sabido enfrentar es el tema de la corrupción, que vulnera el imperio de la ley. La corrupción junto con la impunidad generan incentivos para la ilegalidad, debilitan el Estado, le quitan legitimidad. Recordemos que al menos una docena de presidentes de la región enfrentan juicios abiertos por corrupción, ni qué decir de otras instituciones. Esto en el marco de un aumento de la pobreza extrema en la región, que subió desde el año 2018 de un 10% a un 14 o un 15% en la actualidad. A su vez, la pandemia de la violencia nos pone que de las 50 ciudades más violentas del mundo, 46 están en América Latina. La guerra en Ucrania se unió a los efectos de la pandemia y CEPAL nos muestra la aceleración del aumento de precios, de la inflación, que pasó en 6 meses a un 8.1%. Esto nos pone ante escenarios complejos que es necesario visualizar. Un primer escenario es que la alta inestabilidad global se mantendrá. Habrá una mayor marginalidad de América Latina en el sistema internacional. Se profundizarán las crisis de gobernabilidad en distintos países. Se profundiza la crisis del crecimiento económico. Habrá reemergencia de protestas sociales, incremento de la violencia, mantenimiento de estados debilitados y gobiernos frágiles, mayor peso de las redes criminales, alta fragmentación regional, crecientes impactos en todos nuestros países del cambio climático. Un segundo escenario que esperamos que es el que se produzca y que depende de las acciones de todos y cada uno de nosotros, es que la alta inestabilidad global se mantendrá, pero que seremos capaces como región de tener alguna incidencia en el sistema internacional respecto a los temas de la paz
y el desarrollo. Habrá una reafirmación regional como zona de paz. América Latina no tiene posibilidades de guerras interestatales por conflictos militarizados, pero sí la incapacidad para detener la violencia. Esto significa que debemos superar las crisis de gobernabilidad. El crecimiento económico aún débil, pero puede mostrar tendencias al alza. Avances en la conformación de nuevos pactos sociales. En esto Chile tiene una gran oportunidad para conformar una gran alianza político-social para desarrollar una nueva constitución, que es lo que nuestros electores han señalado. Se requieren avances en el fortalecimiento de los estados y fortalecer los gobiernos. Esto pasa por dar recursos para el imperio de la ley. Tener un mayor control territorial, recuperar el monopolio de la violencia. Reconfigurar el multilateralismo regional. Eso es una tarea clave si queremos avanzar. Y ello significa avanzar en la construcción de confianza y cooperación. Con cooperación habrá desarrollo y paz. Algunos avances preventivos en el área climática son necesarios y se pueden tomar medidas en este campo. Todo esto, y para terminar, nos lleva a la necesidad de construir nuevos mapas conceptuales, mapas para tener un mejor conocimiento de la situación global, nuevas brújulas para entender lo que está ocurriendo. Necesitamos comprender las nuevas tendencias de los nuevos actores, pero también de los viejos. Tener miradas y visiones holísticas y globales. Pensar en el planeta, que es distinto a pensar en el sistema internacional. El planeta nos demanda paz. Necesitamos pensar en innovaciones para la paz, sobre la guerra y su viabilidad, de qué manera logramos parar la guerra, y esto significa poder mirar de mejor manera los instrumentos que tenemos. Necesitamos repensar las tendencias del desarrollo. De alguna manera, todos estos aspectos se vienen arrastrando y la crisis económica regional nos pone ante una nueva década perdida. Necesitamos recuperar el desarrollo. Necesitamos cambiar la primera frase, la primera perspectiva que nos señaló el secretario general de Naciones Unidas, que nos reunimos en un momento de gran peligro para el mundo. Es parte de nuestras acciones buscar mayor estabilidad y alcanzar la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Creo que agradecemos un análisis dramático, necesario, pero también la oportunidad de abrir ciertas ventanas y la identificación que haces de Chile como una oportunidad para superar muchas de nuestras crisis a través de un nuevo proceso constituyente. Creo que no debemos olvidar que hoy día estamos a 60 años, ¿no?, de la crisis de los misiles, de la crisis de octubre en Cuba. Y lo digo por tu referencia y por la referencia que hace el secretario general a un tema que se habla poco, pero que está ahí latente, que es la amenaza nuclear. Tenemos con nosotros entonces, para continuar este conversatorio, a Andrés Dockendorf. Creo que hay muchas preguntas que surgen de la exposición de Francisco, de modo que después de la exposición de Andrés vamos a iniciar una apertura de intervenciones, de preguntas y un cierre por parte de Francisco. Andrés, por favor. Gracias, María Inés. Aprovecho para saludarte, Dorotea, Francisco. Yo voy a hablar lo más breve posible.
sobre este tema y sobre la presentación de Francisco, para dar espacio, como decía María Inés, a las preguntas o a los comentarios que tengan ustedes. Acá hay gente conectada desde Centroamérica, de la Biblioteca del Congreso, estudiantes acá de los programas de posgrado del Instituto de Estudios Internacionales. Y yo le comentaba a María Inés, a propósito, cuando ella me contó este curso en resolución de conflictos que ella está liderando, yo le contaba que cuando yo llegué a hacer un posgrado, fui a estudiar el doctorado a Reino Unido, me tocó un departamento de ciencia política o gobierno, y me llamó la atención, me tocó un departamento muy bueno en investigación, en gobierno y en ciencia política. Y me llamó la atención cuando llegué que los principales temas que se estudiaban eran precisamente temas de conflicto. Era alrededor de un 70% de la agenda y de lo que se publicaba en el departamento de gobierno, y se publicaba muy bien, y ahí me di cuenta, yo no sabía que las principales revistas donde se publica, digamos, con mayor impacto, para hablar de un tema latero, pero brevemente, son las revistas de conflicto, y tienen mucho desarrollo metodológico también, sobre todo en áreas cuantitativas. Ahí veo al profesor Miguel Ángel López también conectado, y ese desarrollo cuantitativo viene en buena medida desde los estudios de conflicto, los estudios de seguridad, pero particularmente los estudios de conflicto, y ellos lo llaman así. Y yo le comentaba a María Inés que a mí me llamó la atención de que todavía se hablara de conflicto. Nosotros probablemente venimos de una región donde, como bien decía Francisco recién, la posibilidad de conflicto armado hace un buen rato ya es bastante baja. Nosotros vivimos, como Chile, algunas crisis, el 74, el 78, otras. Y después tuvimos la situación entre Ecuador y Perú a mediados de los años 90, tuvimos el proceso Contadora antes de eso, ¿no es cierto?, que solucionó otro tipo de conflictos también en Centroamérica, y tuvimos los acuerdos de paz en Colombia el año 2016, que son parte de un conflicto de larga data. Pero el conflicto propiamente tal, la palabra conflicto, nosotros, o por lo menos yo la asociaba siempre a la dimensión interestatal. Y la dimensión intraestatal del conflicto nos lleva a una serie de preguntas como que hoy día son muy vigentes y muy atingentes, y esto se relaciona con eso que yo observaba de la importancia que tenían los estudios de conflicto cuando fui a hacer el doctorado. Preguntas como ¿cómo se pone fin a un conflicto armado? Interestatal, como el que estamos viendo hoy día entre Rusia y Ucrania, o un conflicto intraestatal. ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, de una intermediación en materia de conflicto? Y hay una larga literatura que estudia el rol que juegan no solamente los estados que cooperan para intermediar y ponerle fin a un conflicto, sino también las organizaciones no gubernamentales. Y ese es un tema que también recoge el programa que está liderando María Inés con el estudio de las operaciones de paz, derechos humanos y conflicto, la resolución 1325 y el rol de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, cómo se pone fin a un conflicto armado interestatal o intraestatal, qué beneficios uno puede derivar de la intermediación de organismos no gubernamentales también, cuál es la relación que existe entre fenómenos que no necesariamente son de seguridad de manera primaria, como por ejemplo las migraciones, pero pueden estar conectados en algunas latitudes al problema del terrorismo, en otras latitudes al problema del crimen organizado, y son preguntas que se vienen haciendo las personas que los estudios de seguridad y la gente que estudia conflicto desde hace un buen rato. Y hoy día para nuestros estudiantes, y para también el desafío para nuestros estudiantes, y también para los estudiantes, me refiero al Instituto de Estudios Internacionales, y las personas que investigan temas internacionales, es abordar con mayor precisión y hacerse preguntas, con algunas de las que mencionaba Francisco, que tienen que ver con seguridad, pero que al mismo tiempo se tocan con otras dimensiones como el desarrollo. El tema de las mujeres, por ejemplo, con la resolución 1325, cómo va eso conectado a la resolución de conflictos y cómo se incorpora eso. Respecto a la presentación de Francisco, yo voy a comentar solamente un par de cosas. Efectivamente, hoy día hay un escenario internacional, los expertos en relaciones internacionales nos podrán, como Francisco, como la misma María Inés, nos podrán dar muchos más detalles y análisis mucho más finos, pero hay tendencias bastante paradójicas. Una primera cosa que a mí me llamó la atención hace un año y medio atrás es que salieron los datos de CIPRI y el gasto militar en la pandemia aumentó en el mundo. Y uno podría haber pensado que el gasto en servicios de salud, en construir más hospitales, en dotarse de mayores capacidades para enfrentar la pandemia, iba a incrementar el gasto en ese ítem.
y resulta que el gasto militar se incrementa en medio de la pandemia. Es decir, podemos enfrentar al mismo tiempo una gran amenaza como era la pandemia, pero los estados pueden tener, ¿no es cierto?, o pueden existir lógicas de conflictividad en paralelo. Es decir, ya que está de moda la expresión últimamente acá en Chile, por lo menos, no sé si Francisco está familiarizado, pero vamos a tener que aprender a mascar chicle y caminar o correr al mismo tiempo de manera cada vez más frecuente en materia de amenazas que pueden venir desde distintas fuentes. Y aquí los estudiantes de nosotros probablemente ya lo conocen. Nosotros desde el año 2003, y yo sé que Francisco, me parece que María Inés participó en eso también, el año 2003 la OEA, ¿no es cierto?, definió un catálogo de amenazas y se produce un punto de quiebre en el hemisferio respecto a cómo entendemos las amenazas, cuando se incorpora la trata de personas, se incorpora el fenómeno migratorio, el terrorismo, el crimen organizado como amenazas a la seguridad. Hasta antes de eso, probablemente de manera doctrinaria, las Fuerzas Armadas y los estados concebían la amenaza asociada más a lo militar y a lo interestatal. Y después de ese momento en que se produce el quiebre en el año 2003, se empieza a adoptar por parte de las políticas de defensa, los principios de las políticas exteriores de los distintos países, distintas amenazas a la seguridad, que en esa época eran nuevas a lo mejor, pero hoy día ya no son nuevas. La trata de personas no es algo nuevo, el crimen organizado tampoco es algo nuevo, el terrorismo tampoco es algo nuevo, en ese momento sí lo era. Entonces hoy día algunos podrán argumentar que hay un retorno al realismo, producto de conflictos interestatales que estamos viendo, no solamente entre Ucrania y Rusia, sino que también en Kirguistán, con Tayikistán, con problemas fronterizos, o la amenaza nuclear que mencionaba Francisco, mencionó también María Inés a propósito del aniversario o el cumplimiento, o el cumpleaños, María Inés, de la crisis de los misiles del año 62, que nos tocó, digamos, regionalmente. Entonces, hay un conjunto de fenómenos que hoy día se conciben como amenazas a la seguridad y que nosotros tenemos que dotarnos de las herramientas, y a mí me parece que este curso apunta en ese sentido. Como decía recién, está el tema de operaciones de paz que mencionaba Francisco, la cooperación multilateral para resolver problemas de seguridad que incluyen estas nuevas, pero no tan nuevas, amenazas, la resolución 1325 y el rol de las organizaciones no gubernamentales. Francisco mencionaba algunos temas que exceden también lo propiamente relacionado con la seguridad, como la crisis ambiental, pero son problemas de desarrollo que pueden eventualmente el día de mañana, como él señalaba, transformarse en problemas de seguridad. Y por último, dos cosas que mencionaba Francisco en su presentación, que a mí me parece importante mencionar y que lo tiene incluido en su acápite de crisis política también María Inés en su programa, que tiene que ver con la capacidad estatal, es decir, si los estados cuentan con las herramientas suficientes para poder coordinarse, porque puede existir la voluntad de cooperar con otros estados frente a amenazas a la seguridad, pero si esos estados no cuentan con las capacidades y las herramientas, no hay control territorial, el Estado de Derecho es feble, y las políticas públicas que contribuyen al desarrollo en esos respectivos estados fallan o no cumplen con su objetivo, la cooperación va a ser una cuestión meramente declarativa. Por ende, indagar en la capacidad estatal o entender la capacidad estatal como una suerte de vector que puede ser coadyuvante a la seguridad también me parece muy interesante, y yo sé que María Inés está muy interesada en ese tema, así que eso va a ser parte del curso también. Y por último, el tema de la polarización, que se relaciona con lo anterior también, es decir, cómo a medida que existen crisis políticas recurrentes, como la de estudia Aníbal Pérez Liñán, pero no hay quiebre de la democracia, pero existen fenómenos de polarización, se producen bloqueos, los estados son incapaces de avanzar en políticas públicas, y también se afecta a la misma cooperación. Hoy día lo estamos viendo en América Latina, cambian los gobiernos en los países y se derrumban alianzas, se termina con determinados esfuerzos de integración, países se retiran, ¿no es cierto? Entonces, son todos fenómenos que hay que tener en consideración. Yo creo, María Inés, que con eso estoy. Me parece, para cerrar, que este es un curso muy interesante y que viene en un momento preciso por lo que estamos viendo desde febrero de este año en Europa, pero también con estas nuevas, viejas amenazas a la seguridad también. Así que felicitaciones, María Inés, y gracias a Francisco por la presentación. Muchas gracias, Andrés. Vamos a dar paso entonces a las preguntas que se están anotando acá en el chat. Quería destacar el hecho de que
el secretario general de la ONU, en un discurso de diciembre, en un llamamiento que hace en diciembre del año 2021, señala este tema de la crisis de confianza que mencionaron tanto Francisco y Andrés en sus intervenciones. Y cuando alude a ella, dice que para superar la crisis de confianza, que se traduce también en una crisis de seguridad, es muy importante escuchar a las mujeres en su vida cotidiana y en su territorio. Y aludo a esto por la intervención de Andrés cuando señala la importancia que va adquiriendo la caracterización de las diversas amenazas o vulnerabilidades, donde la mujer está tremendamente expuesta, de allí que surge esta resolución 1325 del Consejo de Seguridad y todo el sistema que la acompaña. Y es que ahí hay un punto que me gustaría que tanto Francisco como Andrés pudieran profundizar, posterior a la lectura también de las demás preguntas que hay en el chat, que tiene que ver cómo esas vulnerabilidades afectan problemas muy cotidianos de las comunidades, donde las mujeres son factores centrales, porque como señalaba en la introducción, los conflictos tienen siempre su origen en problemas que enfrentan las comunidades en los territorios, problemas de distinta índole que se van incrementando y que se van transformando finalmente en conflictos letales. Entonces, quisiera que posteriormente hicieran un comentario respecto a este vínculo entre la vida cotidiana, que es donde se viven las vulnerabilidades a las que estamos expuestos en estas crisis múltiples, y los grandes conflictos que estamos viviendo como humanidad. Hay una pregunta de Nora Vanegas. Nora es de El Salvador. Me gustaría que la pudiera hacer personalmente. Y hay una pregunta más extensa acá que dice de Mercedes Barrios. Dice: en plan internacional nos preocupa mucho el impacto de estas amenazas y crisis en las poblaciones más jóvenes. La violencia y el trato desigual e injusto contra la niñez, adolescencia y las juventudes es apremiante, y las consecuencias: embarazos forzados en niñas y adolescentes, matrimonios y uniones tempranas y forzadas, abuso y explotación sexual, trata de personas, entre otras, nos arrastran al subdesarrollo y la pobreza. Además, la juventud son excluidas en la toma de decisiones y discriminadas, a ver si puedo leer más abajito, y discriminadas en las oportunidades, con lo cual no creen ni se interesan en la democracia, como bien acotaba con cifras Francisco en su intervención. Nora Vanegas, si estás por ahí, porque la pregunta que haces se me perdió aquí en el chat. Sí, 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 gracias. Buenos días. Buenos días, Nora. Importante evento y gracias por la invitación. Bueno, al escucharlo a los diferentes, a los dos ponentes, considero de que hay una crisis de representación a nivel regional, a nivel de país, y es algo que le tenemos que poner muchísima atención. Pese a la formulación de políticas públicas que hay en los distintos países, porque ese es el lineamiento, ¿verdad?, para poder gestionar los asuntos de Estado. Pero creo que en políticas públicas hace falta el enfoque comunitario. Ya aquí se dice de los problemas de cómo intervenir a las comunidades en conflicto. El conflicto es generalizado y creo de que es desde las comunidades mismas que se tiene que resolver este problema. Pero parece ser que la ciudadanía no se encuentra, no se ve representada. Y ese es un problema de intervención del Estado, del manejo del Estado, que habría entonces de que
tratar de investigar qué es lo que está pasando con los operadores del Estado, digo funcionarios y administradores, porque la ciudadanía no se ve, no se refleja, no se encuentra en cada propuesta que se le hace. Yo he estado viendo el caso de ustedes de Chile que me llamó fuertemente la atención frente a este referéndum de cambio de la Constitución, y estábamos preocupadas como mujeres organizadas, y solicitamos el proyecto de ley. Y bueno, al leer del artículo 1 hasta el artículo 30, a mí me parece que es una posición muy de avanzada la que tienen en la Constitución. Se regula la igualdad, la paridad. Habría que discutir hoy en día la paridad frente al uso del tiempo, al manejo del tiempo, que nosotras ya estamos viendo que es mucho más allá de la paridad. Rompemos ya con ese esquema de la paridad, porque hay que reconocer, hay que valorar todo el trabajo de cuidado que las mujeres hacemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si las mujeres no se vieron representadas en esta propuesta de ley que habla sobre garantías, sobre igualdad, sobre paridad, etcétera, yo creo de que tienen todo un problema de cultura política que habría que trabajarlo muy detenidamente desde la interseccionalidad, como usted lo dice, María Inés. Es trabajar de manera concreta cada comunidad, cada barrio, cada región, y hacer que las mujeres se vean representadas, porque ¿qué fue lo que les pasó con este referéndum? ¿Por qué las mujeres no votaron a favor? Si las mujeres somos la mayoría de la población, ¿por qué las mujeres no votaron a favor de una propuesta como estas? Claro, a Bien, mí me gracias. faltó leer más sobre el régimen económico, ¿verdad? Me gustaría conocer algo más sobre eso, ¿verdad? A ver si hay alguna congruencia, alguna transversalidad entre el respeto de derechos humanos y el problema del régimen económico en su país. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nora. Creo que planteas un tema que amerita un seminario. Por supuesto. Bien, ¿qué otras personas desean intervenir? No veo desde acá, no sé si alguien me ayude, si hay alguna manito, o si no, damos la... Alicia Froman, por Sí, favor. no me atrevo a intervenir, como dijiste, se requiere un seminario sobre el tema. Es muy complejo. Gracias, Carl. Ya haremos uno. Alicia, por favor. Bueno, yo también me siento muy interpelada por la pregunta, por qué las mujeres no votaron mayoritariamente por el apruebo de la propuesta constitucional, pero como decía María Inés, es un tema que requiere una reunión específica. A ver, yo quería destacar también lo que veo en cierta medida como un cambio de la naturaleza de los conflictos, o por lo menos en términos de su visibilidad pública. María Inés recordaba el aniversario de la crisis de los misiles, y bueno, ha cambiado el marco ideológico y de visiones globales de la Guerra Fría, que a veces probablemente oscurecían o no nos permitían ver otro tipo de conflictos. Y yo creo que, bueno, desde entonces han adquirido mayor visibilidad a nivel global conflictos más fragmentados y que de hecho nos abruman porque son crecientemente difíciles de abordar. De hecho, acá se ha planteado una diversidad. Yo también podría agregar las luchas tribales, los conflictos de tipo religioso y fundamentalistas,
las demandas separatistas y territoriales específicas. Bueno, además de los ya mencionados del crimen organizado y el narcotráfico, que yo creo que son problemas centrales en nuestra región, todos ellos además inciden en la violencia, en la pobreza, y todos ellos agudizado por este gran problema planetario que es la emergencia climática. Ahora, bueno, eso, digamos, algunas ideas respecto del cambio de la naturaleza de los conflictos, o mejor dicho, de la visibilidad que tienen distintos conflictos. Ahora, yo tenía una pregunta, en realidad, tanto a Francisco o a Andrés. Andrés mencionaba también el rol de ONGs en términos de abordar el conflicto, y ahí hay una, bueno, que hemos conocido también acá en Chile, que es el Centro Nansen, bueno, que cuyo trabajo nos ha impactado a muchos, y entonces me gustaría saber su opinión acerca del alcance de este tipo de iniciativas. Gracias. Gracias, Alicia. Si no hay otras intervenciones y preguntas, que no veo, ni hay nada más en el chat, acá sí está Marcel Jun, dice: agradecería de parte de los expositores una reflexión acerca del debilitamiento de la OEA como un factor que estimule la unidad latinoamericana. Gracias, Marcel, por tu comentario. Vamos entonces a darle la palabra en primer lugar a Andrés y posteriormente a Francisco para que cierre con sus respuestas e intervención final este espacio de reflexión que hemos tenido durante esta tarde. Andrés. Gracias, María Inés. Respecto al comentario que hacía Alicia sobre el rol de la ONG, la investigación que a mí me tocó ver, sobre todo en los seminarios de gente que estudiaba conflicto en África, mostraba que bajo ciertas circunstancias el rol de las organizaciones no gubernamentales puede contribuir a la resolución de conflictos o a la recuperación post-conflicto, recuperación económica, social, de infraestructura, etcétera, sobre todo en casos de países con baja capacidad estatal, que es lo que mencionaba Francisco al final de su presentación. Entonces, desde ese punto de vista, uno lo podría extender, pensar que no solamente en países de África que tienen baja capacidad estatal, u otros países de la región que son semi-estados fallidos, ¿no es cierto?, como ocurre con el caso de Haití, no solamente en esos casos las ONG pueden jugar un rol, pero ese rol siempre va a ser subsidiario al rol que juegue la cooperación multilateral. Las ONG por sí solas es difícil que logren resolver un conflicto. Distinto es el caso, y voy ahora a lo que planteaba directamente Alicia sobre el Centro Nansen y el rol que juega o podría jugar eventualmente. Distinto es el caso del apoyo o el aporte que pueden hacer este tipo de ONG en países que tienen instituciones más sólidas, pero que enfrentan conflictos de larga data, pero más acotados respecto, por ejemplo, puede ser al nivel de violencia. Y sobre eso no conozco mucha literatura, pero me parece algo bastante interesante, sobre todo en países que, teniendo instituciones más robustas, enfrentan igual o sufren de niveles de polarización que tienen trabado el sistema político en resolver determinados conflictos, como podría ser el caso eventualmente de Chile. Y sobre el segundo punto del debilitamiento de la OEA, yo creo que Francisco es más indicado para responder a esa pregunta. Me parece que hemos enfrentado debilitamiento de varias iniciativas en materia de seguridad en América Latina. Por ejemplo, el Consejo de Defensa Sudamericano, que en algún momento se pensó que podía ser una instancia de coordinación efectiva en la región, se fue debilitando de la mano con el debilitamiento de UNASUR, y bueno, solamente con una reflexión general, la OEA abarca mucho,
y ahí puede estar quizás motivo, la razón de por qué, logra ser poco cuantificable el impacto que pueda tener en materia de coordinación frente a estos temas. Gracias. Bien, gracias Andrés. Acá hay otro comentario también de Marcel, dice: las ONG, si no generan un fortalecimiento del Estado respetando la soberanía de cada país y no suplantándolo, como decía Andrés. Bien, entonces Francisco, te dejamos con el micrófono. Muchas gracias, María Inés. A ver, lo primero, el que quiera darle un mayor seguimiento a algunas de las ideas que expresé, están publicadas en el anuario de CEIPAS 2021-22, www.ceipaz.org, y ahí está mi visión sobre América Latina ante la desigualdad y la desesperanza. Creo que los temas que se plantean son todos muy significativos. Quizás voy a partir por el tema de la OEA. Bueno, la OEA responde a los Estados miembros de la OEA. Si América Latina, frente a un tema de la gravedad como la guerra ruso-ucraniana, estamos divididos en 4, bueno, es muy difícil que pueda haber un planteamiento latinoamericano en la OEA o alguna presentación latinoamericana a Estados Unidos y Canadá en ese marco, sí. O alguna visión en ese sentido. Y esto tiene que ver, más allá del tema de la OEA, con que hoy día no existe, no hay una instancia regional latinoamericana para el conjunto. En la OEA dejó de estar Venezuela, y para otros efectos hay otros países que es como que si no estuvieran. En el caso de Nicaragua, en la práctica ocurre lo mismo respecto a la situación que allí se produce. De igual manera, la CELAC dejó de tener el peso y significación después de que Brasil, el mayor país de América Latina, no es parte de la CELAC. Entonces, América Latina, lo reconozca o no, no tiene representación, no tiene un ámbito de interlocución significativo en esta perspectiva. Respecto al tema que señala Alicia, yo creo que hay una actividad que es muy importante y donde la academia juega un rol significativo, que es el Second Track Diplomacy, la diplomacia de segundo carril, que la academia debe ser capaz de poner ideas, poder sentar a actores estatales en la misma mesa junto con académicos para poder encontrar, buscar, diseñar formas de solución de conflictos. Esto lo desarrollamos con gran fuerza en Flaxo. Alicia fue parte de eso, que permitió generar confianza mutua con Argentina en su momento, que llevó a que se creara el COMPERSEC, el Comité Permanente de Seguridad entre Chile y Argentina, en el cual hubo instancias en las cuales instituciones académicas, CET en el 2000 en Argentina, Flaxo Chile en el caso de Chile, contribuyeron de manera decisiva a esto, que posteriormente se tradujo en una actividad fundamental de CEPAL, que fue hacer estudios sobre el gasto militar tanto de Chile como Argentina, y que después se incorporó la perspectiva de estudios comparados del gasto militar con Perú. Entonces, la diplomacia de segundo carril juega un rol muy, muy significativo. Creo que algo de esto han hecho las universidades en Chile, instituciones como las que mencionaba Alicia, instituciones, Hablemos de Chile, en fin, pero no se han sistematizado los resultados.
Y para enfrentar el tema en la macrozona sur, creo que lo que se requiere es poder comprender las raíces profundas del problema, pero teniendo en cuenta que el Estado debe aplicar el imperio de la ley, en particular cuando el crimen organizado se introduce y ocupa, al menos en el relato, las reivindicaciones de los pueblos originarios, pero que el interés está colocado en el robo de madera, en el trasiego de drogas y otros. Entonces, creo que hay que entender las raíces profundas como un aspecto esencial. Eso significa que cuando miramos las protestas del año 19, que fueron inicios del año 20, que quedaron suprimidas por la pandemia, es necesario mirar las causas estructurales y encontrar respuestas posibles a las causas estructurales que normalmente están vinculadas a cómo miramos el desarrollo. La primera es la desconexión entre la élite y la ciudadanía, la corrupción, la falta de oportunidades, la desigualdad, el distinto poder que generan las desigualdades, la segregación de distintos grupos sociales, el entender la insatisfacción con la democracia, los impactos crecientes de las redes sociales. Este es un tema que cambió la forma de hacer política, la forma de visualizar la política, y que no terminamos de comprenderla, y que va a ser mucho más complejo en el metaverso, donde hay una parte que se vive en una realidad que no existe, que es la realidad virtual, y otra que es la realidad que nos toca vivir todos los días. La emergencia de nuevos actores, las demandas de las clases medias, las necesidades de nuevos pactos sociales, la crisis que sufrimos en el multilateralismo y la pandemia de la violencia. No quisiera alargarme en los trabajos que le envié a María Inés, y en la referencia que les hice hay algunas recomendaciones de política. Pero solamente quisiera decir una perspectiva de visión desde la Universidad para la Paz. El lema central de la universidad es que si queremos la paz, tenemos que trabajar por la paz. ¿Cómo? Fortaleciendo la tolerancia y la convergencia, los consensos y la armonía, la conciliación y la inclusión, promoviendo el diálogo, la apertura, la distensión, la amistad cívica, la cooperación y la asociación, impulsando el desarme, la coexistencia pacífica, la estabilidad, la previsibilidad, la transparencia y la buena fe, desarrollando negociaciones, mediación, confianza, buenos oficios, colaboración y arbitrajes, creando acción compartida, concordia, reciprocidad, aveniencias, no violencias, participación ciudadana. Ello nos permitirá un amanecer sin violencia, un amanecer con menos armas, un amanecer en paz, un amanecer de esperanza. Creo que frente a todos estos desafíos, Chile tiene una gran oportunidad. Creo que la clase política debe demostrar que es capaz de impulsar la estabilidad, la previsibilidad, a partir de los buenos oficios, de la colaboración, de la tolerancia, a partir del diálogo. Y en el diálogo, tal como lo señalaba una de las preguntas y lo señaló de manera clara Alicia y María Inés, el rol de las mujeres es esencial. Un rol efectivo en los procesos de negociación locales, regionales, nacionales. Y eso creo que es parte de lo que es necesario reafirmar de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ya tiene varios años. También la participación de los jóvenes. Los jóvenes requieren informarse de manera adecuada para evitar los temas de la fake news, la posverdad. Y eso pasa por entender cómo se informan los jóvenes, cómo estudian,
qué es lo que leen y cuál es el tiempo que dedican a comprender las causas estructurales. Si no comprendemos las causas estructurales de los conflictos, será muy difícil resolverlos. Por ello, si queremos la paz, trabajemos por la paz. Felicitaciones por este curso, María Inés. Está muteada, María Inés. Está muteada. Sí, bien, muchísimas gracias. Quería justamente a propósito de la cita que se hace del Centro NACEN, comentarles que tenemos 3 profesores que están vinculados al Centro NACEN, de los cuales vamos a poder conocer algunas de las metodologías de diálogo y de negociación que se han elaborado a partir de la sistematización de distintas experiencias de negociaciones y de fórmulas de resolución de conflictos. Para terminar, quisiera brevemente ofrecer un minuto para el cierre, tanto a Pamela Castro, coordinadora de la plataforma EduAbierta de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y a nuestra directora del Instituto de Estudios Internacionales, Dorotea López. Pamela. Muy buenas tardes a todos. Solamente unas cortas palabras para agradecer aquí a los expositores de esta primera ponencia que abre el curso, este curso tan relevante y tan pertinente para nuestros tiempos en nuestro país como en Latinoamérica. Agradecer también a Dorotea, la directora del instituto, por la confianza y el apoyo que nos hemos estado brindando en la realización de estos cursos en conjunto, y solamente corroborar nuestro compromiso como una plataforma educativa abierta, tanto a la comunidad universitaria, pero también externa, con la democratización de este tipo de contenidos, ¿no? De hacerlos disponibles para públicos amplios y de forma, la mayoría de ellos gratuita, y también de forma sincrónica y asincrónica, o sea que las personas pueden participar en estas clases tanto en el tiempo presente, real, como a posteriori. Así que eso, espero que a todos los estudiantes y estudiantas, que les vaya, que sea un éxito este curso, y esperamos que podamos seguir trabajando juntos. Gracias, Pamela. Dorotea, por favor. Muchas gracias, María Inés. Bueno, gracias, muchas gracias al rector Rojas. Siempre es muy interesante escucharlo. Partió como dijo María Inés, con un discurso desalentador que fue tomando expectativas de futuro. Agradecerle al profesor Dockendorf, que siempre ha apoyado todos nuestros eventos sobre la cátedra, sobre ahora resolución de conflicto, y en particular a Pamela. Pamela, creo que tratar de romper estos fundos universitarios y unirnos para hacer cosas en conjunto es sin duda muy positivo. Agradecer a todas y a todos que siempre nos acompañan, Alicia Froman, siempre solidaria y apoyadora, y sin duda felicitar como siempre a María Inés, quien es un motor para todo este tipo de eventos y debates, y siempre preocupada por la resolución de conflictos en todos sus ámbitos y todos sus aspectos. Así que muchísimas gracias, y muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan en estos eventos. Perfecto. Un aplauso para todos y todas, y muchas gracias. Adiós. Felicitaciones, María Inés. Gracias. Un aplauso y nos vamos. Adiós, Dorotea. Adiós, Francisco. Saludos a